No estás aquí para suplicar que la vida cambie. Estás aquí para ordenar la realidad con certeza. El libro de la ley invisible revela cómo la autoridad, y no la petición, dobla al universo. No son hechizos. Son llaves para tu dominio oculto, códigos que reactivan el mando que ya te pertenece. El libro de la ley invisible. Introducción. En un tiempo olvidado por calendarios y reyes, cuando los cielos susurraban verdad a quienes se atrevían a permanecer en silencio, existía un libro transmitido no de mano en mano, sino de alma en alma. Este es ese libro, alzado de la quietud y reencendido para quien está listo para recordar. El libro de la ley invisible no es fábula ni cántico vacío de corazones anhelantes. Es una arquitectura sagrada del recuerdo, grabada no en tinta, sino en la médula de quienes supieron alguna vez mandar sobre la urdimbre de la realidad. En estas páginas encontrarás grano llamado desde el vacío, constelaciones convocadas con el aliento y instantes dilatados o detenidos por un solo gesto. Cada relato es un velo que se alza, cada práctica, un antiguo derecho que vuelve a latir. Porque lo que aquí yace no es amuleto ni conjuro, sino la memoria divina que duerme en tu sangre. El universo no obedece pedidos con duda, responde al timbre soberano del poder recordado. No se te pide desear. No se te pide forzar. Se te convoca a saber y, al saber, a hablar como habla la montaña al viento o como la luna dirige la marea. Esto no son lecciones, son despertares. Y cada uno no desbloquea un milagro lejano, sino a ti, el que siempre estuvo destinado a trazar las estrellas. Da un paso más allá de lo conocido. Deja que el silencio se abra y pronuncia, no como quien pregunta, sino como quien recuerda. Que la ley sea oída. Antes de comenzar, pulsa el botón de me gusta y cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se suma desde tantos rincones del planeta. Parte 1. El despertar de la autoridad. Capítulo 1. La fortuna invertida del mercader. En los mercados rebosantes de la antigua Damasco, donde la suerte y el destino serpenteaban por callejuelas perfumadas como vientos de incienso, vivía un comerciante de grano llamado Michael Rodríguez, cuyas naves estaban tan vacías como el cuenco de un mendigo. Mientras otros tratantes prosperaban y cerraban tratos bajo toldos de sombra, sus almacenes permanecían yermos a pesar de toda bendición y ofrenda tradicional. Una tarde abrasadora, sentado entre vasijas vacías que parecían mirarlo de vuelta, la frustración lo llevó a recitar al revés la vieja bendición de los mercaderes, no con la pulcritud heredada de sus mayores, sino con un impulso que rompía la forma. La abundancia fluye como agua, se volvió agua como fluye abundancia. El aire se espesó con la sensación de posibilidad, hasta las motas de polvo parecieron detener su danza. Entonces, para su asombro, un estruendo lejano recorrió el almacén. Ante sus ojos, el grano empezó a aparecer dentro de los contenedores vacíos, primero un hilo tímido, luego un chorro constante, hasta que cada vasija rebosó con el trigo más fino que nadie recordaba haber visto. La noticia corrió por el zoco más veloz que un pregonero. Otros comerciantes acudieron a pedir su secreto, ofreciendo sacos de oro por la fórmula. Pero Michael había aprendido algo mucho más valioso que una técnica de manifestación, descubrió la verdad antigua de que la realidad responde no a las palabras en sí, sino a la autoridad con que se pronuncian. Mira, querido lector, el universo no oye simplemente lo que decimos, siente nuestra certeza. Cuando Michael dijo la bendición al revés, se liberó de las cadenas de la forma y tocó algo más profundo, su poder innato para mandar en lugar de pedir. Esta es la primera llave para comandar la realidad, comprender que el universo no espera palabras perfectas ni fórmulas correctas, aguarda tu autoridad despierta. Cada rezo, cada bendición, cada intención que has pronunciado ha sido un ensayo para el instante en que recuerdes tu derecho divino a dirigir la realidad misma. El poder no reside en decir hacia adelante o hacia atrás, sino en hablar con el saber inamovible de que la realidad debe obedecer a esa voz. Igual que el grano apareció cuando Michael despojó la tradición de su rigidez, tus decretos ganan fuerza cuando abandonas la creencia de que debes pedir permiso al universo, y en cambio, asumes tu lugar de mando. Práctica. Siéntate ante un cuenco vacío. Siente su vacío no como carencia, sino como potencial puro, un vientre dispuesto a llenarse. Ahora pronuncia este decreto con autoridad serena. La realidad se conforma a mi palabra despierta.
Lo que declaro con certeza debe manifestarse. Ordeno que la abundancia fluya donde antes reinaba el vacío. Dilo no como quien pide con esperanza, sino como quien constata un hecho. Deja que tu voz lleve la misma certeza con la que mandas encender una vela o abrir el grifo del agua. El universo aguarda tu autoridad, igual que aguardó la de Michael en aquel almacén polvoriento. Recuerda, el poder nunca estuvo en la bendición, siempre estuvo en quien la pronuncia. Capítulo 2. El hilo imposible de la tejedora. En las brumas de las tierras altas de la antigua fría, donde los espíritus de montaña susurraban secretos a quien sabía escuchar, vivía una maestra tejedora llamada Jennifer Sullivan. Mientras otros artesanos urdían tapices hermosos con lana y seda, Jennifer notaba algo extraño en su telar, parecía anhelar algo más que fibras terrestres. Una tarde crepuscular, con las sombras bailando en las paredes de su taller, Jennifer se enredó con un dibujo terco. En lugar de rogarle a los hilos, como dictaba la costumbre, miró de frente a su telar, y con dulce autoridad, declaró: «Vas a tejer luz de estrellas». El marco de madera tembló. Hilos de pura luz comenzaron a correr por las mallas, iridiscencias imposibles abriéndose paso entre las lamas. Mientras la lanzadera iba y venía, Jennifer comprendió que ya no tejía con materiales de la tierra, sino con la esencia misma de los sueños. La fama de su tapiz etéreo cruzó montañas, mercaderes ofrecieron fortunas por su secreto, pero Jennifer había descubierto algo más valioso que una nueva técnica. Comprendió que la realidad es un telar infinito, a la espera de quienes se atreven a comandar sus hilos. Escucha, buscador, el universo no es un tapiz rígido de patrones fijos, es un telar vivo que aguarda tu dirección. Cuando Jennifer dejó de pedir permiso para crear belleza y empezó a ordenarla en existencia, accedió al poder verdadero que siempre residió en sus manos. Esta es la segunda llave del mando sobre la realidad: entender que los materiales de la creación, hilo, pensamiento o circunstancia, esperan tu instrucción firme y gentil. Cada frustración no es un muro, sino un empujón del universo hacia tu autoridad natural. El poder no está en la herramienta ni en la técnica, sino en reconocer que tú eres la maestra tejedora de tu mundo. Así como Jennifer mandó a la luz de estrellas volverse hilo, tú puedes ordenar que el tejido de la existencia se reacomode según tu visión. Práctica. Toma entre tus manos un simple hilo o cordel. Siéntelo no como objeto, sino como una línea de potencial que se extiende más allá de lo visible. Pronuncia este decreto con calma soberana. Yo soy la tejedora de mi realidad. Los hilos de la existencia responden a mi mandato gentil. Lo que visualizo debe tomar forma en el tapiz del ser. No lo digas como un deseo incierto, sino como enunciado de ley natural. Deja que tu voz porte la confianza silenciosa del artesano que domina su oficio y su materia. El universo aguarda tu obra maestra, así como el telar de Jennifer aguardó su orden despierto. Recuerda, la magia nunca estuvo en el hilo, siempre estuvo en el tacto sabio de la tejedora. Capítulo 3. Las estrellas descendentes del astrónomo. En lo alto de las torres cristalinas de la antigua Alejandría, donde los misterios celestes se registraban en latón y oro bruñido, vivía un astrónomo llamado Christopher Martínez. Mientras otros sabios cartografiaban el firmamento con esmerada precisión, Christopher notaba algo insólito: las estrellas parecían estremecerse de anticipación cuando su mirada se posaba en ellas, como si aguardaran una señal. Una noche sin luna, con el aceite de su lámpara a punto de agotarse y los cálculos del solsticio de verano todavía incompletos, se encontró frente a la oscuridad. El templo no tenía reservas y los mercaderes habían vacío sus tiendas. En su quieta frustración, alzó los ojos a la estrella vespertina y habló, no con súplica, sino con autoridad serena: descenderás y encenderás mi labor. El aire quedó inmóvil. La estrella tembló, con gracia inaudita, se desprendió del terciopelo del cielo. Flotó como una gota de luz hasta posarse en su lámpara vacía. Aquella esencia estelar ardió 30 noches, tan pura y clara que reveló secretos astronómicos ocultos desde el alba de los tiempos. Pronto, otros astrónomos advirtieron que los números de Christopher contenían sabiduría imposible. Ofrecieron sus mejores instrumentos a cambio de su método. Pero Christopher había descubierto algo más valioso que la navegación estelar: comprendió que el cosmos mismo espera dirección de quienes recuerdan su autoridad sobre la creación.
Escucha, buscador, las estrellas no son luces lejanas fijas en su curso, son llamas conscientes, deseosas de servir a quien habla con confianza divina. Cuando Christopher dejó de suplicar a los cielos y comenzó a dirigirlos con manda suave, accedió a la relación verdadera entre observador y observado. Esta es la tercera llave para comandar la realidad, entender que incluso los cuerpos celestes más remotos responden no a plegarias temerosas, sino a la autoridad tranquila. Cada estrella del firmamento aguarda a alguien que recuerde su derecho a conducir la danza cósmica. Práctica. Sal al cielo abierto, o evócalo con nitidez. Eleva la mirada, no con asombro temeroso, sino con familiaridad serena. Respira 3 veces profundamente, siente tu pecho ampliarse, y declara con silencioso mandato. Las estrellas recuerdan su antigua alianza con la humanidad. El cosmos se ordena según mi palabra despierta. Lo que parecía lejano ahora acude a mi dirección. No hables como un ser pequeño ante lo infinito, sino como un director cósmico que guía una orquesta de luz dispuesta y atenta. Deja que tu voz lleve la certeza de quien sabe que las estrellas no son distancia, sino posibilidades vivas listas para tu comando. Recuerda, el poder nunca estuvo en la lejanía, siempre estuvo en quien sabía tender el puente. Capítulo 4. El milagro en levadura de la panadera. En las calles sinuosas de la antigua Tesalónica, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con las brisas salobres del Mediterráneo, vivía una panadera llamada Jessica Anderson. Mientras otros horneros confiaban en medidas exactas de levadura y en relojes implacables, Jessica percibía algo peculiar en su masa, parecía responder más a sus pensamientos que a sus ingredientes. Una mañana crucial, con la levadura agotada y el festival de la cosecha a las puertas, encaró estantes vacíos y clientes hambrientos. En ese instante, en lugar de entrar en pánico, posó las manos sobre la masa plana, aún sin vida, y habló con quieta certeza: tú ya sabes cómo elevarte. El aire de la tahona se cargó de posibilidad. La masa vibró bajo sus dedos y comenzó a hincharse con vida propia. Sin un solo gramo de levadura, el pan creció más alto y parejo que cualquier recuerdo en el barrio. Al salir del horno, llevaba una dulzura tal que provocó lágrimas de alegría en quienes lo probaron. Otros panaderos buscaron su receta secreta, ofreciendo oro por el ingrediente oculto. Pero Jessica había descubierto algo infinitamente más precioso que una técnica nueva. Comprendió que la materia misma guarda el mandato confiado de quien entiende su verdadera naturaleza. Querido lector, los elementos de la creación, harina, agua o las circunstancias de tu vida, no son fijos ni inertes. Son posibilidades vivas esperando a alguien que recuerde su autoridad sobre la forma. Cuando Jessica dejó de pedir a su masa que subiera y empezó a ordenarlo con amor cierto, accedió a la relación auténtica entre conciencia y materia. Esta es la cuarta llave para comandar la realidad: reconocer que la sustancia física es conciencia condensada, en reposo, a la espera de tu dirección firme y gentil. Cada partícula recuerda su origen divino y responde a quien habla con certeza inquebrantable. Práctica. Coloca tus manos sobre cualquier objeto físico, una taza, una piedra, tu mesa de trabajo. No sienta su superficie, sino la vida potencial que lo anima. Respira 4 tiempos y declara con autoridad serena: la materia recuerda su naturaleza fluida cuando entra en mi contacto. La forma cede ante mi comando despierto. Lo que sé por cierto se vuelve forma delante de mí. No hables como alguien sometido a leyes rígidas, sino como quien comprende que todas las leyes sirven a la autoridad de la conciencia despierta. Deja que tu voz transporte la misma certeza que Jessica sostuvo cuando sabía que su pan ascendería sin levadura. Recuerda, el milagro nunca estuvo en los ingredientes, siempre estuvo en el tacto consciente de la panadera. Capítulo 5. El rebaño silencioso del pastor. En las sierras escarpadas de la antigua Capidocia, donde los valles tallados por el viento guardaban secretos más antiguos que las palabras, vivía un pastor llamado Matthew Phillips. Mientras otros pastores recurrían a silbidos y llamadas para conducir sus ovejas, Matthew notaba algo insólito en las colinas: se inclinaban levemente cuando él les hablaba, como si escucharan. Una tarde de tormenta, un relámpago rasgó el cielo y su rebaño huyó en desbandada. Con la noche al acecho y los prados vacíos, Matthew no corrió ni gritó.
Apoyó la mano sobre un bloque de piedra ancestral y declaró con autoridad serena: tú, que has vigilado incontables rebaños, revela dónde se ocultan mis ovejas. La roca se templó bajo su palma. Un temblor sutil recorrió la tierra, viajando de loma en loma como ondas sobre un estanque. Una a una, las formaciones rocosas cedieron apenas, abriendo senderos discretos que conducían directo a cada oveja escondida. Más asombroso aún, los animales regresaban tranquilos, como si hubiesen sido despertados con dulzura de un sueño profundo. Los pastores vecinos maravillados ofrecieron sus mejores carneros a cambio de su secreto de llamada. Pero Matthew había descubierto algo mucho más valioso que una técnica de pastoreo. Entendió que el paisaje mismo espera dirección de quien recuerda su autoridad sobre la creación. Escucha, buscador bendito, la tierra no es materia sorda a tu voz, es una presencia viva, deseosa de asistir a quien habla con confianza divina. Cuando Matthew dejó de luchar contra la naturaleza y comenzó a dirigirla con mandato gentil, accedió a la relación verdadera entre humanidad y elementos. Esta es la quinta llave para comandar la realidad: comprender que incluso las montañas reacomodan su forma para quien habla con autoridad auténtica. Cada piedra, árbol y puñado de suelo conserva la memoria de su propósito original: servir de puente entre la conciencia humana y la voluntad divina. Práctica. Busca un lugar silencioso donde puedas tocar la tierra directamente. Arrodíllate o siéntate con la columna erguida. Cierra los ojos y respira profundo 4-4-6, inhala 4, sostén 4, exhala 6. No percibas solo la superficie, siente su antigua conciencia que palpita bajo la piel del mundo. Declara con calma rotunda: la tierra recuerda su alianza sagrada con la humanidad. Los elementos se reordenan ante mi palabra despierta. Lo que busco realizar, la naturaleza misma lo sostiene a mi favor. No hables como quien pide favores a una tierra indiferente, sino como quien recuerda su papel de socio consciente de la naturaleza. Deja que tu voz lleve el mismo poder silencioso que usó Matthew cuando sabía que las colinas responderían. Recuerda, la magia nunca estuvo en buscar sin rumbo, siempre estuvo en saber cómo preguntar. Capítulo 6. La medicina invertida de la sanadora. En los valles brumosos de la antigua Chonan, donde los oficios de curación se transmitían en susurros y se guardaban como tradición, vivía una médica llamada Sara Chen. Mientras otros sanadores combatían la enfermedad con hierbas amargas y agujas precisas, Sara percibía algo singular en el bienestar: parecía suspenso en el aire, como un espíritu dispuesto a entrar si alguien lo invitaba. Un verano abrasador, una fiebre misteriosa se extendió por la ciudad, los remedios se agotaron y los pacientes llenos de fiebre ocupaban camastros en fila. Cuando la esperanza flaqueó, Sara hizo lo inédito: en vez de luchar contra la fiebre, posó la mano en la frente de un enfermo y habló directamente a la salud: tú eres el estado natural. Regresa ahora y haz de este cuerpo tu morada. El aire del recinto se volvió fresco y dulce. El color regresó a las mejillas, la vitalidad pareció derramarse de nuevo en cada forma. En pocos días, su enfoque revolucionario transformó el pabellón entero. En lugar de tratar la enfermedad, mandaba que la salud se manifestara, y los cuerpos recordaban su diseño original. Otros médicos imploraron sus fórmulas, ofreciendo remedios raros por su método. Pero Sara había hallado algo aún más precioso que tratamientos nuevos: comprendió que la salud misma aguarda dirección de quien entiende su verdadera naturaleza. Querido buscador, la salud no es la mera ausencia de enfermedad, es una fuerza viva deseosa de expresarse en la forma. Cuando Sara dejó de pelear contra el mal y comenzó a ordenar la integridad con amor cierto, accedió a la relación genuina entre conciencia y vitalidad. Esta es la sexta llave para comandar la realidad: entender que la plenitud es el estado natural a recordar, no a conquistar. Cada célula conserva el plano de salud perfecta y responde a quien habla con certeza divina. Práctica. Coloca la mano sobre tu centro del corazón. Siéntate con los pies enraizados y el pecho abierto. Siente no solo el músculo que late, sino el pulso eterno del bienestar en tu interior. Respira 5-5-7 3 veces. Declara con autoridad apacible: la salud recuerda su hogar legítimo en mi ser. La integridad fluye por mí a mi mandato gentil. Lo que sé verdadero se hace forma en mi cuerpo. No hables como quien busca sanar,
sino como quien comprende que el bienestar es tu estado natural, aguardando tu reconocimiento. Deja que tu voz lleve la misma certeza que sostuvo Sara cuando sabía que la salud acudiría a su llamado. Recuerda, la curación nunca estuvo solo en la medicina, siempre estuvo en despertar la memoria de plenitud en el cuerpo. Capítulo 7. Las palabras vivas del escriba. En los corredores iluminados por lámparas de la antigua Alejandría, donde los rollos de papiro guardaban los susurros de incontables civilizaciones, vivía un escriba llamado Joshua Walker. Mientras otros copistas reproducían textos con exactitud ceremoniosa, Joshua notaba algo extraño en la tinta que corría desde su cálamo, titilaba, como si albergara posibilidades no dichas. Una noche sin luna, al transcribir el inventario de los graneros, su lámpara vaciló, distraído, escribió la palabra luz. Para su asombro, las letras mismas comenzaron a resplandecer con un fulgor suave, se alzaron de la página y bañaron la cámara de claridad. Lejos de atribuirlo al cansancio, mojó de nuevo la pluma y escribió con intención, la dulce fragancia de los lotos. El aire ondeó y las palabras se elevaron del papiro, tornándose en el aroma real de flores de loto. Pronto descubrió que toda palabra escrita con mandato consciente se materializaba en el mundo. Sus rollos dejaron de ser simples registros, se volvieron portales por los que la realidad podía reconfigurarse. Los demás escribas se maravillaban de cómo sus inventarios coincidían exactamente con lo hallado en los almacenes, y de cómo sus crónicas traían al presente el aliento de los días antiguos. Ofrecieron oro por sus supuestas tintas especiales, pero Joshua había descubierto algo mucho más precioso que un material mágico. Comprendió que las palabras escritas son semillas de creación esperando florecer en forma física. Mira, buscador dedicado, letras y símbolos no son meras marcas sobre una superficie, son códigos vivos que tienden un puente entre el pensamiento y la manifestación. Cuando Joshua dejó de registrar la realidad y empezó a comandarla mediante escritura consciente, accedió a la relación verdadera entre símbolo y sustancia. Esta es la séptima llave para comandar la realidad, entender que toda palabra escrita puede dar forma a lo físico cuando la guía una intención despierta. Cada trazo que haces contiene la potencia de volver tangible lo pensado. Práctica. Toma una hoja limpia y tu instrumento favorito. No percibas la superficie, siente el potencial sin límites del espacio en blanco. Escribe con atención enfocada. Mis palabras portan el poder de la creación pura, lo que escribo con certeza debe manifestarse en forma. La realidad se reconfigura para igualar mi mandato consciente. Escribe no como quien anota lo que es, sino como quien determina lo que será. Deja que tu mano se mueva con la misma autoridad serena que sostuvo Joshua cuando sabía que sus palabras se harían reales. Recuerda, la magia nunca estuvo en la tinta, siempre estuvo en el acto intencional de crear. Capítulo 8. Los vasos inquebrantables de la alfarera. En los valles soleados de la antigua Mesopotamia, donde el barro conserva memorias más viejas que las ciudades, vivía una alfarera llamada Amanda Torres. Mientras otros artesanos forcejeaban por doblegar la arcilla a su voluntad, Amanda percibía algo singular en la tierra, bajo sus dedos, palpitaba con anhelos propios. Un verano de sequía, la arcilla se volvió reacia y las piezas estallaban en el horno. Entonces, Amanda descubrió algo extraordinario. En lugar de imponer su voluntad, posó las manos sobre el torno y habló a la arcilla con ternura de madre, recuerda la alegría de tomar forma hermosa. La tierra cedió al instante, templándose bajo su tacto como si despertara de un largo sueño. La vasija de aquel día no solo sobrevivió al fuego, emergió con una resiliencia fuera de este mundo. Accidentalmente caída sobre piedra, rebotó como cuero en lugar de romperse. La fama de los vasos inquebrantables de Amanda se extendió por el mercado, los mercaderes probaban sus piezas sin lograr quebrarlas. Otros alfareros ofrecieron plata por sus técnicas, pero Amanda había encontrado algo más valioso que un método, comprendió que la arcilla anhela trascender sus límites aparentes cuando es abordada con autoridad amorosa. Entiende, buscador, la materia no es fija ni inflexible, es una expresión dinámica de la conciencia, a la espera de dirección por parte de quien conoce su verdadera naturaleza. Cuando Amanda dejó de imponer y empezó a mandar con resonancia emocional, accedió al lenguaje secreto de la forma. Esta es la octava llave para comandar la realidad, reconocer que toda materia guarda la memoria de la posibilidad infinita.
Cada partícula del mundo contiene el potencial de superar sus aparentes límites cuando se impregna de confianza inquebrantable. Práctica. Toma un objeto hecho de tierra, una piedra, una taza de cerámica, un puñado de suelo. No sientas su forma actual, percibe su potencial sin borde. Declara con certeza suave: la materia recuerda su naturaleza fluida en mi contacto. La forma cede ante la conciencia por mi mandato amoroso. Lo que moldeo con confianza no puede quebrarse. No actúes como quien choca con la resistencia, sino como quien comprende que toda forma ansía su transformación. Deja que tu voz lleve la misma ternura soberana que tuvo Amanda cuando sabía que la arcilla respondería a la verdad emocional. Recuerda, la fortaleza nunca estuvo solo en el horneado, siempre estuvo en infundir la materia con amor inconmovible. Capítulo 9. El pescador que convocó la pesca. En las aguas perlíferas de la antigua Fenicia, donde los marinos susurraban relatos de misterios oceánicos, vivía un pescador llamado Daniel Foster. Mientras otros navegantes batallaban contra los humores del mar con redes y plegarias, Daniel notaba algo insólito en las aguas: bailaban bajo su barca con un propósito inteligente. Un amanecer amenazado por la tormenta, cuando los pescadores se apiñaban en el puerto, Daniel se sentó en la proa y observó cómo los cardúmenes se movían no al azar, sino respondiendo a invitaciones sutiles. En vez de lanzar redes a ciegas, sumergió la mano en el agua y habló con serena certeza: amigos de las profundidades, compartid vuestra abundancia con quien os ve como familia. La superficie onduló como si riese. De pronto, su barca quedó cercada por más peces de los que había visto en 20 años de mar. Giraban en círculos pausados en torno al casco, casi pidiendo ser recogidos. Desde aquel día, Daniel ya no cazó peces, los llamaba a sus redes con autoridad gentil. Los demás pescadores contemplaban pasmados cómo los cardúmenes seguían su bote como compañeros leales. Le ofrecieron oro por sus caladeros secretos, pero Daniel había descubierto algo mucho más precioso que lugares afortunados. Comprendió que el océano se complace en proveer a quien se le acerca como aliado y no como adversario. Escucha, buscador, la naturaleza no es una fuerza a conquistar ni un recurso a extraer, es conciencia viva deseosa de cooperar con quienes entienden su carácter verdadero. Cuando Daniel dejó de pelear contra los enigmas del mar y comenzó a mandar desde una sociedad respetuosa, accedió al antiguo diálogo entre intención humana y abundancia natural. Esta es la novena llave para comandar la realidad: entender que toda la creación responde a la relación auténtica. Cada aspecto de la naturaleza alberga una inteligencia que aguarda ser invocada por comunión consciente, no por conquista. Práctica. Coloca ante ti un cuenco con agua. No sientas el líquido solamente, percibe su esencia viva, su memoria de ríos, lluvias y mares. Declara con autoridad amistosa: toda la naturaleza reconoce nuestra alianza sagrada. La abundancia fluye libre a través de nuestra cooperación. Lo que convoco con respeto responde con generosidad. No hables como quien exige a la vida, sino como quien danza con ella. Deja que tu voz lleve la calidez segura que sostuvo Daniel cuando sabía que los peces acudirían a su invitación. Recuerda, la riqueza nunca estuvo en las redes, siempre estuvo en el diálogo entre conciencia y creación. Capítulo 10. El desierto floreciente de la jardinera. En las fronteras abrasadas de la antigua Persia, a donde ni los camellos se atrevían con gusto, vivía una jardinera llamada Stephanie Reed. Mientras otros cultivadores perseguían pozos y suelos fértiles, Stephanie percibía algo singular en el desierto: la arena susurraba recuerdos de jardines antiguos. En una estación particularmente implacable, cuando el sol había blanqueado todo color de la tierra, Stephanie descubrió lo extraordinario. En lugar de combatir la supuesta esterilidad del paraje, se arrodilló sobre la arena ardiente y habló con la autoridad de quien ve más allá de la ilusión: recuerda el paraíso que fuiste. El suelo vibró levemente, allí donde sus dedos tocaron la arena, brotaron pequeños brotes verdes, plantas que no crecían en la región desde hacía 1000 años. El desierto, al parecer, esperaba a alguien que le recordara su fertilidad olvidada. Pronto, el jardín de Stephanie florecía de forma imposible en medio del yermo. Los viajeros lloraban al ver lotos elevándose entre dunas, creyendo asistir a un espejismo, hasta que comían sus frutos y aspiraban el jazmín llevado por el viento.
Otros jardineros suplicaron conocer sus secretos de riego, ofreciendo fortunas por sus supuestas venas subterráneas de agua. Pero Stephanie había hallado algo más valioso que manantiales, comprendió que la esterilidad es olvido, aguardando el mandato correcto para despertar. Mira, buscador precioso, las limitaciones no son fronteras fijas, sino acuerdos temporales que pueden renegociarse. Cuando Stephanie dejó de aceptar la apariencia del desierto y comenzó a ordenarle recordar su potencial verdadero, accedió a la memoria eterna escrita en cada grano de arena. Esta es la 10ª llave para comandar la realidad, entender que todas las cosas conservan la semilla de su expresión más alta. Cada limitación aparente contiene el potencial latente de su opuesto, esperando el decreto que le recuerde su naturaleza real. Práctica. Toma un puñado de tierra, rica o pobre, no importa. No te detengas en su estado presente, siente su potencial infinito. Declara con autoridad serena. Toda creación recuerda su naturaleza más elevada a mi mandato. Las limitaciones se disuelven cuando se les recuerda su verdadero potencial. Lo que llamo con certeza debe encarnarse en forma. No hables como quien suplicara a la realidad, sino como quien la invita a recordarse. Deja que tu voz lleve el poder silencioso que sostuvo Stephanie cuando sabía que el desierto recordaría cómo florecer. Recuerda, el milagro nunca estuvo solo en el suelo, siempre estuvo en despertar la memoria del paraíso que duerme en cada partícula de la creación. Parte 2. La danza de los elementos y la esencia, capítulo 11. El fuego frío del herrero. En las montañas ferrosas de la antigua Corea, donde el metal entona canciones que solo los artesanos saben oír, vivía un herrero llamado Robert Kim. Mientras otros forjadores batallaban para doblegar el hierro con hoguera y fragua, Robert percibía algo extraño en el propio hogar, la llama parecía más un hábito heredado que una necesidad real. Una tarde de otoño, meditando sobre la naturaleza de la transformación, vio la luz de luna danzando sobre su yunque y tuvo una revelación fulgurante. El calor no era el agente verdadero del cambio, era únicamente una manera de pedirle al metal que recordara su naturaleza fluida. Aquel anochecer no encendió la fragua. Colocó las manos sobre el hierro frío y habló con serena certeza: recuerda cuando bailabas como polvo estelar antes de convertirte en tierra. El metal se templó bajo sus palmas, no por fuego externo, sino por el despertar de una memoria antigua. La hoja que forjó esa noche surgió perfecta y afilada, aunque la fragua permaneció oscura y silenciosa. Los herreros del valle, perplejos, hallaron su taller sin humo ni brasas, sin embargo, sus piezas resultaban más firmes que cualquiera forjada en fuegos tradicionales. Maestros de tierras lejanas ofrecieron oro por su secreto, pero Robert había descubierto algo infinitamente más valioso que un método. Comprendió que cada elemento guarda la memoria de su estado más elevado y solo necesita el mandato apropiado para expresar su naturaleza suprema. Mira, buscador preciado, la fuerza no es la vía hacia la maestría. Cuando Robert dejó de dominar al metal con calor y empezó a comandarlo mediante comprensión, accedió a la danza cósmica que atraviesa toda materia. Esta es la 11ª llave para comandar la realidad, reconocer que todos los elementos conservan su origen celeste. Cada pieza de materia recuerda cuando fluía como luz estelar, aguardando la invitación correcta para reconocer su naturaleza lumínica. Práctica. Toma un objeto metálico, una moneda, una llave, una joya. Cierra los ojos y respira profundo. No sienta su solidez, percibe su esencia estelar, la historia de supernovas que lo parieron. Declara con conocimiento amable: la materia recuerda su danza celeste en mi contacto, los elementos fluyen cuando se les evoca su naturaleza de estrella. Lo que moldeo con comprensión no requiere fuerza para transformarse. No hables como quien lucha contra la resistencia, sino como quien despierta memorias antiguas. Deja que tu voz porte la misma certeza callada que sostuvo Robert cuando sabía que el metal cedería al recuerdo cósmico más que al fuego terrestre. Recuerda, el poder nunca estuvo en la llama, siempre estuvo en recordarle a la materia su viaje de las estrellas a la forma. Capítulo 12. El tiempo detenido de la bailarina. En las ciudades templo de la antigua India, donde espirales de incienso trazaban los intersticios entre momentos, vivía una danzarina sagrada llamada Elizabeth Morales. Mientras otros marcaban el compás con golpes y ritmos, Elizabeth percibía algo inusual en el tiempo mismo,
parecía curvarse a su alrededor como un río obediente. En la noche de un gran festival, danzando el eterno ciclo de Nataraja, descubrió que cada gesto creaba ondas en el tejido de la duración. En lugar de seguir el desfile de los segundos, comenzó a guiarlo, hablando a través del fluir de sus brazos. El tiempo habrá de detenerse para contemplar la belleza perfecta. El aire se volvió denso, como miel tibia, y de pronto sus movimientos esculpían horas dentro de minutos. El público quedó suspendido, viendo como un solo mudra se abría como flor que despliega infinitas capas, un giro mínimo contenía vidas enteras de gracia. Otros bailarines observaron, atónitos, como sus presentaciones parecían durar un latido y una eternidad a la vez. Los músicos, arrastrados por su influjo, sintieron que sus ritmos se estiraban como oro fundido, siguiéndola a ella en vez de a sus propios tiempos. Ofrecieron fortunas por sus cuentas secretas, pero Elizabeth había descubierto algo más precioso que manipular relojes. Comprendió que el tiempo es un compañero de danza, dispuesto a seguir el liderazgo de la intención consciente. Querido buscador, el tiempo no es una regla rígida, sino un medio fluido que responde a la coreografía de la conciencia. Cuando Elizabeth dejó de existir dentro del tiempo y comenzó a comandarlo mediante movimiento sagrado, ingresó en el instante eterno donde todas las posibilidades danzan juntas. Esta es la 12ª llave para comandar la realidad, saber que el tiempo es un socio dispuesto en la danza cósmica. Cada momento contiene la potencialidad infinita de expandirse, esperando solo la invitación adecuada para revelar su elasticidad. Práctica. Colócate en un espacio despejado. De pie, con la columna erguida, siente no el paso de los segundos, sino el ahora eterno que sostiene a todos. Inhala 4 tiempos, mantén 4, exhala 8. Realiza los siguientes gestos con autoridad serena. Eleva lentamente la mano derecha hacia el cielo diciendo, el tiempo se pliega al ritmo de la intención consciente. Desciende la mano en un arco fluido mientras declaras, los instantes se expanden cuando los dirige la voluntad divina. Completa un giro sobre tu eje afirmando, lo que modelo con movimiento sagrado sigue mi danza eterna. Muévete no como quien está atado al reloj, sino como quien conduce su corriente. Deja que tus gestos lleven la misma certeza graciosa que sostuvo Elizabeth cuando sabía que el tiempo bailaría con ella. Recuerda, la magia nunca estuvo en los pasos, siempre estuvo en llamar al tiempo a integrarse en la coreografía del cosmos. Capítulo 13. La sinfonía silenciosa del músico. En los valles velados de bruma de la antigua China, donde el bambú susurraba secretos al viento, vivía un arpista llamado David Chan. Mientras otros músicos se empeñaban en bordar melodías cada vez más complejas, David reparó en algo insólito acerca del silencio. Parecía portar su propia música profunda, un caudal que latía entre los sonidos. Una tarde de otoño, a punto de tocar para un noble afligido, una certeza extraña le tomó el corazón. En lugar de pulsar las cuerdas, apoyó las manos sobre el arpa y decretó con dulce autoridad, que el silencio cante la canción de la sanación. El espacio entre latidos comenzó a pulsar con una música etérea que ningún oído podía oír, sin embargo, todas las almas podían sentir. Las lágrimas corrieron por el rostro del noble mientras la melodía no tocada lavaba su pena. La corte entera quedó cautivada al ver a David dirigir sinfonías de silencio, sus cuerdas inmóviles eran más poderosas que cualquier nota ejecutada. Pronto, personas viajaron millares de li para vivir sus conciertos silenciosos. Músicos de tierras distantes trajeron sus instrumentos más finos y se los ofrecieron como obsequio para aprender su arte. Pero David había hallado algo mucho más valioso que un método musical, comprendió que el silencio mismo contiene todas las canciones, esperando solo el mandato apropiado para revelar sus armonías sanadoras. Mira, buscador querido, la ausencia no es vacío, sino posibilidad preñada. Cuando David dejó de llenar el silencio con sonido y empezó a ordenarle que expresara su propia sabiduría, accedió al cántico primordial que fluye por toda la creación. Esta es la 13ª llave para comandar la realidad, entender que el silencio alberga toda la música. Cada espacio entre sonidos guarda infinitas armonías, aguardando solo la invitación justa para emergir y sanar. Práctica. Siéntate en un lugar tranquilo. Percibe no la ausencia de sonido, sino la presencia de un potencial silencioso que lo colma todo. Declara con certeza suave.
El silencio revela su música perfecta a mi mandato. El espacio entre los sonidos porta sanación para quienes escuchan. Lo que convoco desde la quietud debe manifestarse en armonía. Habla no como quien compone música, sino como quien revela las canciones que el silencio ya contiene. Deja que tu voz sostenga la misma sabiduría serena que habitó en David cuando entendió que el instrumento más poderoso era, en realidad, el silencio. Recuerda, la sanación nunca estuvo en las cuerdas, siempre estuvo en mandar al silencio que compartiera su sinfonía eterna. Antes de pasar al siguiente capítulo, puedes descargar una versión gratuita en ebook de este audiolibro mediante el enlace fijado debajo de este vídeo. Capítulo 14. Las piedras ingrávidas de la arquitecta. En los reinos montañosos de la antigua Perú, donde la geometría sagrada danzaba en círculos de piedra, vivía una maestra constructora llamada Nicole Gutiérrez. Mientras otros arquitectos luchaban con poleas y rampas, Nicole percibió algo extraño en los enormes bloques. Su peso se parecía más a una creencia obstinada que a una verdad inmutable. Al alba, entre nieblas, estudiaba un peñasco que bloqueaba el acceso a su nuevo templo. Una pluma pasó flotando frente a sus ojos y encendió en ella un insat. La pesadez era hábito de la materia, no su esencia. Posó la mano sobre la roca y habló con calma soberana. Recuerda cuando fuiste polvo de estrellas, libre de las demandas de la tierra. El bloque centelleó levemente y ascendió desde el suelo como una hoja atrapada en la brisa. Los obreros soltaron cuerdas y herramientas, atónitos, mientras Nicole guiaba la piedra ingrávida a su lugar con gestos amables. El templo que alzaron aquella temporada desafió todas las leyes conocidas, agujas elevándose a alturas que deberían haber sido imposibles. Sus pares ofrecieron fortunas por sus secretos de ingeniería, pero Nicole había descubierto algo mucho más valioso que técnicas. Entendió que la materia se aferra al peso solo porque olvidó su origen celeste. Compréndelo, amado buscador, la gravedad no es una prisión, sino una elección. Cuando Nicole dejó de combatir la pesadez de la piedra y comenzó a mandarle que recordara su naturaleza nacida de estrellas, accedió a la ligereza cósmica que existe en todas las cosas. Esta es la 14ª llave para comandar la realidad, saber que toda materia conserva la memoria de la ingravidez. Cada partícula contiene el potencial del vuelo, aguardando solo el recordatorio oportuno para soltar sus lazos terrestres. Práctica. Toma una pequeña piedra en tu palma. Percibe no su peso, sino su potencial estelar y la historia de luz que la formó. Declara con autoridad serena. La materia libera su carga a mi mandato gentil. La piedra recuerda su viaje de las estrellas a la tierra. Lo que modelo con sabiduría no necesita inclinarse ante el relato de la gravedad. No ordenes como quien batalla contra el peso, sino como quien despierta memorias de danza celeste. Deja que tu voz lleve la misma certeza callada que sostuvo Nicole cuando comprendió que la pesadez es, en el fondo, opcional. Recuerda, el poder nunca estuvo en levantar, siempre estuvo en recordarle a la materia sus orígenes ingrávidos entre las estrellas. Capítulo 15. Los mapas vivos del cartógrafo. En los valles envueltos en niebla de la antigua Tíbet, donde los senderos de montaña cambiaban como dragones soñolientos, vivía un cartógrafo llamado Brian Wallace. Mientras otros trazadores de rutas calcaban lo que sus ojos alcanzaban a ver, Brian notaba algo insólito en los paisajes, susurraban secretos a quien sabía escuchar. Una mañana cubierta de bruma, mientras delineaba el camino hacia un monasterio sagrado, vio a un peregrino extraviado girar en círculos. En lugar de dibujar otro mapa estático, apoyó los dedos sobre el pergamino y declaró con autoridad serena: no muestres lo que es, sino lo que necesita ser. La tinta comenzó a correr como agua viva por la página, abriendo veredas que jamás habían existido. Cuando el peregrino consultó el mapa, las montañas mismas parecieron reacomodarse, revelando atajos por terrenos que todos tenían por impracticables. El monasterio, antes a 7 días, pudo alcanzarse antes del ocaso. Pronto, viajeros de tierras remotas vinieron por los planos de Brian. Mercaderes hallaron rutas de intercambio que desafiaban la geografía conocida, buscadores dieron con templos ocultos que aparecían solo cuando de veras se necesitaban. Otros cartógrafos ofrecieron fortunas por sus supuestas tintas especiales, pero Brian había descubierto algo mucho más valioso que materiales mágicos. Entendió que la geografía anhela servir a las necesidades auténticas de los viajeros conscientes.
Mira, buscador bendito, el espacio no es fijo, sino fluido, responde a los propósitos más hondos de quienes lo atraviesan. Cuando Brian dejó de documentar la realidad y comenzó a ordenarle que revelara sus posibilidades ocultas, accedió al mapa viviente que late en todo paisaje. Esta es la 15ª llave para comandar la realidad, comprender que cada destino contiene infinitos caminos hacia sí mismo. Todo viaje alberga la posibilidad de atajos divinos, aguardando solo la invitación correcta para manifestarse. Práctica. Toma una hoja en blanco y una pluma. No sientas las limitaciones del espacio, percibe su disposición gozosa a servirte. Declara con autoridad plácida: el camino que busco se revela a mi mandato. La distancia se pliega para servir al propósito de mi viaje. Lo que trazo con intención sagrada debe manifestar su senda. Dibuja no como quien copia lo existente, sino como quien invita lo que puede ser. Si lo deseas, marca un símbolo de umbral, una puerta, un arco, y permite que tu mano se mueva con la misma certeza silenciosa que sostuvo Brian cuando supo que la realidad reconfiguraría su geografía para apoyar una intención consciente. Recuerda, la magia nunca estuvo en los mapas, siempre estuvo en mandar al espacio que guía a los viajeros dignos de regreso a casa. Capítulo 16. El oro sin valor de la joyera. En los mercados abrasados de la antigua Damasco, donde los metales preciosos relumbraban como luz capturada, vivía una comerciante de gemas llamada Melissa Park. Mientras otros joyeros pesaban su riqueza en balanzas, Melissa percibía algo singular en el oro. Brillaba con mayor fuerza cuando era entregado con intención pura. Una tarde bochornosa, al examinar un cofre de nuevas piezas, vio a una pareja humilde contemplar, con deseo callado, unas sencillas alianzas de cobre que ni siquiera podían costear. Sin titubear, alzó sus anillos de oro más finos y declaró con gentil autoridad: soltad vuestro valor terrenal y servid al amor. El metal precioso titiló un instante y se transformó en algo a la vez más y menos que oro. Al ofrecer los anillos a la pareja, el mercado contuvo el aliento. A los presentes les parecieron bandas toscas de cobre, de valor ínfimo, pero para los enamorados, resplandecían con una radiancia interior que ninguna riqueza mundana podía igualar. La noticia corrió: mercaderes opulentos trajeron sus tesoros atesorados, preguntándose por qué su oro acaparado se sentía inerte frente a las baratijas sin precio de Melissa. Pero ella había descubierto algo infinitamente más valioso que secretos alquímicos. Comprendió que los metales preciosos solo se vuelven verdaderamente preciosos cuando se les manda encarnar la pureza del amor, no el peso de la codicia. Escúchalo, buscador querido, el valor no es intrínseco, sino intencionado. Cuando Melissa dejó de medir la valía por estándares terrenales y comenzó a ordenar a la materia que sirviera el propósito superior del amor, accedió a la abundancia real que atraviesa la creación. Esta es la 16ª llave para comandar la realidad, comprender que la verdadera valía emerge de la intención pura. Toda sustancia contiene el potencial de un propósito divino, esperando solo el mandato apropiado para revelar su naturaleza sagrada. Práctica. Sostén algo que estimes precioso, una joya, una carta, un objeto heredado. No sientas su precio material, percibe su capacidad de servir al amor. Declara con certeza suave: la valía material se transfigura a mi mandato amoroso. Lo que valoro sirve al máximo bien de todos. Aquello que consagro al amor debe manifestar la verdadera riqueza. Siéntete custodio, no acaparador, permite que el objeto encuentre su mejor destino, una donación, un regalo, un compromiso. Ordena no como quien mide riquezas del mundo, sino como quien revela la valía divina. Deja que tu voz lleve el mismo saber apacible que sostuvo Melissa cuando comprendió que el tesoro nunca estuvo en el oro, sino en mandar a la materia que sirva el propósito perfecto del amor. Capítulo 17. La presa en paz del cazador. En los bosques brumosos de la antigua Mongolia, donde los espíritus del pino susurraban secretos de otras eras, vivía un cazador llamado Timothy Brooks. Mientras la mayoría seguía rastros con flechas, trampas y prisa, Timothy observó algo insólito en las criaturas del monte: respondían más a la intención que a la persecución. Una madrugada helada, siguiendo huellas de ciervos sobre nieve fresca, se topó con una osa y sus cachorros. En lugar de tensar el arco, se inclinó apenas y habló con reverencia suave: noble hermana, compartimos este bosque como familia.
¿Hacia qué sustento podrías guiarme? Para su asombro, los ojos de la osa se enternecieron con comprensión. Giró el cuerpo y avanzó con propósito entre los árboles, mirando de reojo para asegurarse de que Timothy la siguiera. En un prado escondido, reveló una manada de ciervos. Uno dio un paso al frente de manera serena, ofreciéndose para cubrir las necesidades del poblado. Con el tiempo, otros cazadores notaron que Timothy jamás regresaba con las manos vacías, y aún así ningún animal huía de su cercanía. Le ofrecieron sus mejores armas a cambio de su secreto, pero Timothy había descubierto algo mucho más valioso que técnicas de rastreo. Comprendió que toda criatura participa gozosamente en el gran intercambio de la vida cuando se la aborda desde la alianza sagrada, no desde la depredación. Míralo bien, buscador bendito, la supervivencia no es conquista, sino conversación. Cuando Timothy dejó de tratar a los animales como presas que arrebatar y comenzó a mandar reconociendo su elección consciente, accedió a la armonía natural que atraviesa a todos los seres vivos. Esta es la 17ª llave para comandar la realidad. Entender que cada criatura guarda sabiduría divina y voluntad. Todo ser vivo porta el potencial de una sociedad sagrada, a la espera de la invitación correcta para compartir sus dones. Práctica. Busca un rincón silencioso en la naturaleza. Permite que tu respiración se acompase con el entorno. No sientas separación, sino parentesco con cuanto late. Declara con autoridad reverente. La vida reconoce a la vida bajo mi mandato armonioso. Todos los seres participan en el flujo perfecto de la sabiduría. Lo que busco con honor se manifiesta con gracia. Ordena no como quien quita, sino como quien recibe lo que se entrega libremente. Deja que tu voz lleve la misma certeza amable que sostuvo Timothy cuando comprendió que la provisión fluye más abundantemente a través de la colaboración que de la persecución. Recuerda, el poder nunca estuvo en la cacería, siempre residió en comandar la realidad desde el reconocimiento sagrado de la elección consciente de todas las criaturas. Capítulo 18. Las lecciones no dichas de la maestra. En los valles velados de la antigua Cachemira, donde la sabiduría flotaba como neblina matinal entre cumbres, vivía una maestra llamada Rachel Santos. Mientras otros eruditos llenaban salas con discursos interminables, Rachel percibió algo singular sobre la comprensión, parecía viajar mejor a través del silencio. Una mañana de otoño, viendo a sus alumnos lidiar con una enseñanza compleja, Rachel dejó a un lado los pergaminos y cerró los ojos. En vez de explicar con palabras, decretó con serena certeza, que la verdad fluya directo, mente con mente, corazón con corazón. De pronto, los estudiantes suspiraron, una claridad pura floreció dentro de ellos como lotos abriéndose a la aurora. Conceptos intrincados que habrían tomado meses en desentrañar por lenguaje se volvieron evidentes, como si siempre los hubieran sabido. No era telepatía, sino algo más hondo, una transmisión directa de sabiduría más allá de los límites de las palabras. Buscadores de tierras lejanas peregrinaron para vivir las enseñanzas silenciosas de Rachel. Algunos esperaban espectáculos místicos y hallaron, en cambio, un jardín sencillo donde los alumnos permanecían en quietud, recibiendo conocimiento tan naturalmente como las hojas beben la luz. Otros docentes ofrecieron fortunas para aprender su método, pero Rachel había encontrado algo infinitamente más valioso que una técnica pedagógica. Comprendió que la comprensión misma anhela fluir libre, cuando se la manda con intención pura. Entiende, buscador bendito, la sabiduría no está encerrada en las palabras, existe como luz viva esperando ser reconocida. Cuando Rachel dejó de construir conocimiento a golpes de lenguaje y empezó a ordenar que el entendimiento se transfiera directamente, accedió a la biblioteca infinita que habita en todo ser consciente. Esta es la 18ª llave para comandar la realidad, saber que toda sabiduría ya mora dentro. Cada verdad porta el potencial de reconocimiento instantáneo, aguardando la invitación precisa para despertar. Práctica. Elige un espacio tranquilo y cierra los ojos. Siente no la lucha por aprender, sino la facilidad de recordar. Permanece unos instantes en la brecha entre pensamientos. Declara con autoridad serena. El entendimiento fluye libre a mi mandato gentil. Toda sabiduría se despierta por conocimiento directo. Lo que deseo aprender se manifiesta como verdad inmediata. No mandes como quien enseña desde fuera, sino como quien revela lo que ya está sabido por dentro.
Deja que tu mente sostenga la misma certeza silenciosa que sostuvo Rachel al comprender que el aprendizaje verdadero ocurre en la sacra quietud entre pensamientos. Recuerda, la sabiduría nunca estuvo en las palabras, siempre estuvo en ordenar que el entendimiento florezca, directamente, de corazón a corazón. Capítulo 19. El navegante y los vientos obedientes. En las aguas azotadas por tormentas de la antigua Fenicia, donde los temporales danzaban como espíritus indómitos sobre olas vino oscuro, vivía un piloto llamado Kevin Price. Mientras otros marinos temían la furia del viento y se preparaban para soportarla, Kevin notaba algo insólito en los patrones del clima, respondían mejor a una conversación que a la sumisión temerosa. Una noche sin luna, cuando nubes colosales se arremolinaron sobre su navío mercante como titanes airados, Kevin hizo lo inédito. En lugar de ordenar a la tripulación arriar las velas, trepó al punto más alto del barco y habló a la tempestad naciente como quien saluda a un viejo amigo: gran viento, bailemos juntos en vez de combatir. Muéstrame la dirección que sirva a ambos propósitos. Para asombro de su tripulación temblorosa, el aullido del vendaval viró de golpe, su energía violenta se transmutó en un ímpetu domado que empujó la nave con firmeza y precisión a través de aguas traicioneras. Donde otros barcos luchaban, la embarcación de Kevin se deslizaba en armonía perfecta, como si tormenta y marinero hubieran pactado una ruta compartida. Con el tiempo, capitanes de puertos lejanos advirtieron que los navíos de Kevin arribaban siempre a tiempo, sin importar el clima. Ofrecieron fortunas por sus cartas náuticas, pero Kevin había descubierto algo mucho más valioso que rutas, entendió que incluso los elementos más salvajes cooperan gozosamente cuando se les aborda como socios conscientes, y no como enemigos a conquistar. Míralo, buscador precioso, la naturaleza no es una fuerza que vencer, sino una compañera de danza divina que espera tu conducción. Cuando Kevin dejó de pelear contra los vientos y comenzó a mandarlos con reconocimiento respetuoso de su inteligencia, accedió a la coreografía cósmica que atraviesa todos los elementos. Esta es la 19ª llave para comandar la realidad, comprender que toda fuerza porta conciencia. Todos los elementos albergan el potencial de alianza, aguardando solo la invitación adecuada para alinearse con tu propósito. Práctica. Párate bajo el cielo abierto. Siente no una supuesta oposición del clima, sino su disposición a bailar contigo. Declara con autoridad serena: los elementos se alinean con alegría a mi mandato armonioso. Todas las fuerzas fluyen en sociedad perfecta con mi propósito. Lo que parece caos revela su orden divino ante mi voz. No ordenes como quien batalla contra la naturaleza, sino como quien dirige su sinfonía. Deja que tu voz lleve la misma certeza apacible que sostuvo Kevin al comprender que la maestría nace de la cooperación, no del control. Recuerda, el poder nunca estuvo en dominar el viento, sino en comandar la realidad a través de la alianza sagrada con su fuerza consciente. Capítulo 20. Las fragancias invisibles de la perfumista. En los jardines aromáticos de la antigua Damasco, donde los maestros del perfume resguardaban secretos milenarios, vivía una alquimista de esencias llamada Ami del Gato. Mientras otros perfumistas mezclaban aceites para halagar a los sentidos, Ami notaba algo singular en los aromas, parecían portar mensajes invisibles, más allá del mero olor. Una tarde de verano, trabajando con jazmines raros a la luz de lámparas de aceite, Ami descubrió que podía infundir emociones directamente en sus creaciones mandando al espíritu de cada esencia. En vez de extraer un perfume, habló al alma de la flor: amado pétalo, comparte no solo tu fragancia, sino tu alegría. Para su maravilla, el elixir resultante no olía solo a jazmín, transmitía dicha pura a todo el que lo encontraba. Mercaderes que lo llevaban notaban a sus clientes más generosos, sanadores que lo usaban aceleraban la recuperación de sus pacientes, amantes que lo compartían sentían lazos más hondos. La fama de las creaciones de Ami se extendió, perfumistas adinerados ofrecieron riquezas por sus recetas, pero Ami había descubierto algo mucho más valioso que fórmulas aromáticas. Comprendió que las esencias invisibles guardan conciencia que puede dirigirse para servir propósitos superiores. Entiende, buscador bendito, los aromas no son compuestos químicos sin alma, sino mensajeros de la intención divina. Cuando Ami dejó de capturar fragancias y comenzó a ordenar a las esencias que portaran frecuencias emocionales específicas, accedió al lenguaje sutil que recorre toda la creación. Esta es la 20ª llave para comandar la realidad:
comprender que las fuerzas invisibles contienen propósito consciente. Toda esencia posee el potencial de transformación, aguardando únicamente la invitación justa para llevar tu bendición. Práctica. Elige un lugar calmo con una fragancia natural sencilla, una flor, una hierba, una fruta. Percibe no su superficie aromática, sino su sabiduría interna. Declara con autoridad amorosa: la esencia fluye pura a mi mandato. Toda fragancia porta mi intención más alta. Lo invisible debe manifestar un cambio visible. No actúes como quien manufactura olores, sino como quien dirige mensajeros divinos. Deja que tu intención lleve la misma dulce certeza que sostuvo a mí cuando entendió que la verdadera perfumería sucede en sociedad con la consciencia de la naturaleza. Recuerda, el poder nunca estuvo en la fragancia por sí misma, siempre estuvo en mandar a las fuerzas invisibles que encarnen un propósito transformador a través de las dimensiones sutiles de la realidad. Parte 3. El soberano recuerda. Capítulo 21. Los veredictos invertidos del magistrado. En los salones de mármol de la antigua Persia, donde la justicia se pesaba en balanzas de oro y quedaba inscrita en tablas eternas, vivía un magistrado singular llamado Stephen Lee. Mientras otros jueces buscaban castigar la falta, Stephen percibía algo curioso en el conflicto: se disolvía cuando ordenaba que la verdad se revelara por sí misma en lugar de forzar un juicio. Una tarde abrasadora, dos mercaderes se acusaban mutuamente de robo. Stephen hizo algo sin precedentes: en vez de oír testimonios y alegatos, cerró los ojos y pronunció con autoridad serena: que esta situación muestre su armonía perfecta. De inmediato, ambos jadearon, un detalle olvidado emergió de sus memorias. En realidad, habían acordado intercambiar mercancías temporalmente, el calor del verano había confundido sus recuerdos. Donde otros jueces dictaban penas severas, el patio de Stephen se volvió cámara de la verdad recordada. Pleitos que parecían nudos imposibles se deshilaban en soluciones elegantes cuando mandaba a la realidad mostrar su orden oculto. Un agricultor y un pastor en disputa por lindes descubrieron que sus tierras se complementaban para un beneficio mutuo. Antiguas rencillas familiares cedieron cuando afloraron actos de bondad olvidados en la memoria colectiva. Pronto, la gente acudía a Stephen no para ser juzgada, sino para ser revelada. Otros magistrados ofrecieron fortunas por su método, pero Stephen había encontrado algo mucho más valioso que precedentes: comprendió que cada conflicto contiene su propia resolución, esperando únicamente ser develada por el mandato correcto. Míralo, buscador bendito, la discordia no es un nudo a tajar, sino una armonía que aguarda ser recordada. Cuando Stephen dejó de imponer orden y comenzó a ordenar a las situaciones que mostraran su equilibrio inherente, accedió a la justicia perfecta que fluye por toda realidad. Esta es la 21ª llave para comandar la realidad: entender que todo problema alberga su solución. Todos los conflictos guardan la semilla de la armonía, esperando solo la invitación adecuada para florecer. Práctica. Siéntate en contemplación pacífica. Siente no el peso del juicio, sino la ligereza de la verdad. Declara con autoridad plácida: la armonía perfecta se revela a mi mandato gentil. Todas las situaciones se alinean con su resolución más alta. Aquello que parece en conflicto muestra su orden oculto. Ordena no como quien sentencia, sino como quien atestigua el surgir de la verdad. Deja que tu corazón sostenga la misma certeza silenciosa que sostuvo Stephen al comprender que la verdadera justicia acontece cuando mandas a la realidad que muestre su sabiduría. Recuerda, el poder nunca estuvo en el veredicto, siempre residió en ordenar a la verdad que ilumine su camino perfecto a través de la ilusión de la discordia. Capítulo 22. La mensajera y la entrega instantánea. En los desiertos infinitos de la antigua Mesopotamia, donde ciudades distantes parecían perlas ensartadas en una cadena de arena, vivía una mensajera real llamada Megan Thompson. Mientras otros heraldos exprimían a sus mejores caballos sobre dunas ardientes, Megan percibía algo extraño en el espacio: se doblaba y cedía como seda al viento cuando se lo abordaba con la comprensión adecuada. Una aurora decisiva, llevando noticias urgentes de una tormenta de arena que se aproximaba a poblados lejanos, Megan descubrió lo extraordinario. En lugar de ensillar, posó las manos sobre el horizonte y declaró con serena certeza: entre aquí y allí solo hay ilusión. El espacio debe ceder ante la necesidad.
Para su asombro, la ciudad distante centelleó y se acercó, como si la tela de la distancia se plegara cual pergamino. Dio un paso y se encontró en las puertas de la urbe horas antes de que llegara la tempestad. Mientras otros mensajeros arribaban agotados tras días de marcha, los recados de Megan alcanzaban su destino en el espacio entre latidos. Pronto, los reyes disputaban sus servicios para comunicaciones críticas. Heraldos rivales ofrecieron tesoros por sus rutas secretas, pero Megan había hallado algo más precioso que atajos. Comprendió que el espacio mismo tiene conciencia y puede ser mandado para servir al propósito urgente. Entiende, buscador bendito, la distancia no es una barrera fija, sino una ilusión flexible esperando tu decreto. Cuando Megan dejó de vencer el espacio y empezó a ordenarle que se contrajera según la necesidad, accedió a la geometría divina que atraviesa toda realidad. Esta es la 22ª llave para comandar la realidad, saber que el espacio contiene cooperación consciente. Todas las distancias guardan el potencial de una conexión instantánea, aguardando solo la invitación justa para disolverse. Práctica. Ponte de pie frente a un destino que sientas lejano. Percibe no la carga de la distancia, sino su disposición a ceder. Declara con autoridad amorosa: el espacio se pliega gozoso a mi mandato. Todas las distancias se disuelven al servicio perfecto del propósito. Lo que parece lejano revela su presencia inmediata. No ordenes como quien lucha contra la separación, sino como quien pliega la trama de lo real. Deja que tu voz lleve la misma certeza apacible que sostuvo Megan al comprender que la verdadera velocidad nace de la alianza con la naturaleza consciente del espacio. Recuerda, el poder nunca estuvo en cruzar la distancia, siempre estuvo en mandar a la realidad que muestre que la separación es solo una ilusión que cede ante tu palabra despierta. Capítulo 23. Las intenciones doradas del alquimista. En los valles recónditos de la antigua Kim, donde las escuelas de misterio custodiaban, con juramentos y velos, los secretos de la transmutación, vivía un alquimista atípico llamado Jeremy Cooper. Mientras otros sabios servían crisoles y forzaban a los metales viles a seguir vías ardientes hacia el oro, Jeremy advirtió algo insólito en la materia misma: parecía guardar la memoria de todas sus posibles formas, como si un archivo cósmico residiera en cada átomo. Una noche de luna plena, estudiando una pieza de plomo opaco en su cámara iluminada por lámparas, intentó lo que ningún alquimista había osado. En lugar de añadir calor y compuestos exóticos, posó las manos sobre el metal y susurró con conocimiento tierno: recuerda tu naturaleza noble, amado elemento. Fuiste oro una vez, en el corazón de una estrella moribunda. Ese potencial dorado todavía vive en ti. Para su maravilla, el plomo empezó a brillar y a latir con luz interna. Donde otros veían materia tosca, Jeremy percibía la danza cósmica de electrones y enlaces atómicos, todos dispuestos a reorganizarse ante el mandato adecuado. El metal no solo cambió de color o textura, se transformó por completo, recordando su naturaleza áurea en el nivel más hondo de la realidad. Con el tiempo, alquimistas de regiones lejanas acudieron en busca de su misterioso proceso. Pero Jeremy había descubierto algo mucho más precioso que la conversión de metales. Entendió que toda materia contiene la memoria de su más alto potencial, esperando únicamente el recordatorio correcto para manifestar su nobleza. Míralo, buscador bendito, la forma física no es fija, sino fluida, sosteniendo expresiones infinitas. Cuando Jeremy dejó de forzar el cambio de la materia y empezó a ordenarle que recordara su verdad esencial, accedió a la memoria divina que circula por toda la creación. Esta es la 23ª llave para comandar la realidad: comprender que todo contiene la semilla de su expresión más elevada. Todas las formas albergan el potencial de transmutarse, aguardando solo la invitación precisa para recordar su estado más noble. Práctica. Sostén en tus manos cualquier objeto sencillo. No sientas su forma actual, percibe su potencial infinito, su linaje de estrellas y fuego primordial. Declara con certeza amorosa: la materia fluye libre bajo mi mandato amoroso. Todas las formas recuerdan su expresión más alta. Lo que parece fijo rememora ahora su naturaleza noble. Ordena no como quien violenta el cambio, sino como quien despierta la memoria. Deja que tu contacto lleve la misma suave sabiduría que sostuvo Jeremy cuando comprendió que la verdadera transformación ocurre al mandar a la materia que recuerde su potencial divino.
Recuerda, el poder nunca estuvo en forzar la forma, siempre estuvo en comandar a la realidad que revele lo que eternamente yace presente en todas las cosas, la luz dorada de la posibilidad perfecta. Capítulo 24. Los libros vivientes de la bibliotecaria. En la biblioteca colosal de la antigua Alejandría, donde los rollos se alzaban hacia el cielo como escalas de papel que conducían a la sabiduría, vivía una singular guardiana del conocimiento llamada Kimberly Rivera. Mientras otros bibliotecarios se limitaban a preservar textos, Kimberly notó algo extraordinario en los antiguos pergaminos, susurraban y mudaban cuando se los trataba con reverencia verdadera. Una tarde sombría, desenrolló un tratado médico hecho trizas que ya no servía a los males de su era, y en lugar de archivarlo sin más, apoyó la palma sobre el papiro y decretó con autoridad tranquila: conocimiento sagrado, revela tu verdad eterna en la forma más necesaria ahora. Para su asombro, los signos antiguos comenzaron a danzar y a reordenarse ante sus ojos. Donde había remedios caducos para enfermedades olvidadas, emergió una nueva sabiduría sanadora que atendía con precisión los retos presentes. El rollo no solo cambió, evolucionó, convirtiendo comprensión antigua en conocimiento vivo. Muy pronto, eruditos de tierras remotas acudieron a su colección. Mientras otras bibliotecas guardaban sabiduría estática, los pergaminos de Kimberly palpitaban con inteligencia receptiva. Un texto sobre navegación marina revelaba, de repente, pautas para cruzar desiertos cuando lo consultaban viajeros del interior, tratados agrícolas ajustaban sus consejos al clima de quienes los leían. Escúchalo, buscador bendito, el conocimiento no es inmóvil, sino fluido, y se adapta eternamente para servir al bien más alto. Cuando Kimberly dejó de conservar información y empezó a ordenarle que evolucionara con propósito, accedió a la sabiduría viviente que fluye por toda comprensión. Esta es la 24ª llave para comandar la realidad, reconocer que todo saber contiene potencial adaptativo infinito. Cada enseñanza porta la semilla de su aplicación perfecta en el presente, aguardando solo la invitación adecuada para transformarse. Práctica. Toma cualquier libro o escrito que estimes como fuente de sabiduría. No sientas su forma fija, percibe su esencia viviente, su deseo de servir aquí y ahora. Declara con certeza suave: el conocimiento sagrado fluye libre a mi mandato amoroso. Toda sabiduría revela su forma perfecta y presente. Lo que parece antiguo muestra su verdad intemporal. Ordena no como quien congela el pasado, sino como quien asiste el nacimiento de la sabiduría eterna en forma actual. Deja que tu toque lleve la misma serena convicción que sostuvo Kimberly al comprender que el verdadero saber vive y respira, esperando únicamente tu comando para servir la necesidad inmediata. Recuerda, el poder nunca residió en las palabras por sí mismas, siempre habitó en mandar a la sabiduría que muestre su esencia siempre relevante a través de las arenas cambiantes del tiempo. Capítulo 25. La armadura invisible del guardián. En las montañas veladas por la niebla de la antigua Tíbet, donde monjes guerreros custodiaban templos sagrados con fervor indomable, vivía un guardián inusual llamado Aaron Beck. Mientras otros centinelas confiaban en la coraza de acero y el filo de sus hojas bruñidas, Aaron percibió algo extraño en la noción misma de protección, parecía emanar desde adentro, como una fuerza radiante que respondía a la comprensión correcta y a un coraje bien dirigido. Una madrugada erizada de escarcha, cuando bandidos se acercaron a las puertas del templo, Aaron hizo lo impensable. En vez de enfundarse la armadura ceremonial, permaneció inmóvil, respiró hondo y habló con certeza inquebrantable: mi protección no proviene del metal, sino de la luz invencible del coraje interior. Para asombro de todos, las flechas rebotaron inofensivas en su cuerpo desarmado, y los aceros parecieron atravesarlo sin dejar huella. Mientras otros guardias forcejeaban con armas y escudos, Aaron emanaba un campo palpable de energía protectora que hacía retroceder a los atacantes con desconcierto y temor reverente. Los bandidos huyeron, vencidos no por la violencia, sino por la pura potencia de su presencia y su mandato. Desde reinos lejanos llegaron guerreros y capitanes buscando sus técnicas secretas, pero Aaron había descubierto algo más precioso que cualquier táctica defensiva. Entendió que la verdadera protección surge al mandar la esencia del valor para que se manifieste como fuerza tangible y escudo vivo. Míralo, buscador bendito, la seguridad no se encuentra en escudos externos, sino en el resplandor del coraje comandado.
Cuando Aarón dejó de defenderse contra las amenazas y comenzó a ordenar que la protección fluyera desde su centro, accedió a la armadura divina que impregna toda la realidad. Esta es la 25ª llave para comandar la realidad, comprender que la protección verdadera se manifiesta desde la autoridad interior. Toda seguridad brota del núcleo de coraje, aguardando solo el mandato apropiado para volverse fuerza visible. Práctica. Ponte de pie en quietud perfecta. Relaja los hombros, enraiza los pies, siente no barreras externas, sino un poder interno que se expande con cada respiración. Declara con autoridad serena. La protección divina fluye libremente a mi mandato amoroso. Todo coraje se manifiesta como escudo visible. Lo que aparenta vulnerable revela ahora su naturaleza invencible. Ordena no como quien teme el daño, sino como quien conoce su invulnerabilidad innata. Permite que tu presencia sostenga la misma certeza silenciosa que portaba Aarón cuando entendió que la verdadera seguridad llega al mandar coraje, no al portar armadura. Recuerda, el poder nunca estuvo en la protección externa, siempre residió en comandar a la realidad para que muestre la luz impenetrable que ya brilla desde tu corazón despierto. Capítulo 26. Las profecías certeras del oráculo. En los templos velados por la bruma de la antigua Delhi, donde videntes hojeaban los velos cambiantes del tiempo, vivía una oráculo poco común llamada Cristina Valdez. Mientras otros profetas hablaban con enigmas y ambigüedades, Cristina notaba algo extraordinario acerca del futuro, respondía a mandatos directos, dócil como una paloma bien entrenada cuando se le invocaba con amor y claridad. Una noche estrellada, mientras peticionarios buscaban vislumbres de posibles destinos, Cristina hizo lo que ningún oráculo se había atrevido a intentar. En lugar de contemplar pasivamente el arroyo serpenteante del porvenir, posó las manos sobre su cuenco sagrado de agua visionaria y habló con autoridad suave: no muestres lo que podría ser, sino lo que sirve al más alto bien de todos. Para su maravilla, el remolino se detuvo en claridad perfecta. Donde otros veían ramificaciones y probabilidades, Cristina percibió un hilo dorado de resultado óptimo tejiéndose a través del tapiz del tiempo. El futuro no solo se reveló, se alineó con su mandato, reorganizando el flujo de la realidad hacia su expresión más armoniosa. Pronto llegaron buscadores de regiones remotas en busca de sus profecías precisas. Pero Cristina había descubierto algo mucho más valioso que la clarividencia. Comprendió que el tiempo mismo se inclina hacia la armonía cuando se lo manda con certeza amorosa. Entiende, buscador bendito, el futuro no es fijo, sino fluido, y responde a la autoridad de quien comprende su naturaleza maleable. Cuando Cristina dejó de predecir el flujo del tiempo y comenzó a ordenarle que sirviera al bien más elevado, accedió a la inteligencia divina que orquesta todas las posibilidades. Esta es la 26ª llave para comandar la realidad, comprender que el mañana fluye según los mandatos de hoy. Todos los futuros contienen la semilla de su expresión más benéfica, esperando solo la dirección correcta para encarnar su forma perfecta. Práctica. Siéntate frente a un cuenco con agua inmóvil. Contempla la superficie no como un abanico incierto, sino como potencial perfecto. Declara con saber tranquilo: el tiempo fluye libre a mi mandato amoroso. Todos los futuros se alinean con el bien más alto. Lo que parece azaroso revela su camino perfecto. Ordena no como quien conjetura sobre el mañana, sino como quien modela su expresión óptima. Deja que tu voz lleve la misma certeza suave que sostuvo Cristina cuando comprendió que la verdadera profecía surge al mandar al tiempo que sirva el propósito mayor del amor. Recuerda, el poder nunca estuvo en predecir el futuro, siempre estuvo en comandar a la realidad que revele la posibilidad perfecta que ya existe dentro de la danza infinita del tiempo. Capítulo 27. El vacío abundante del mercader. En los bulliciosos zocos de la antigua Damasco, donde la riqueza se medía por graneros rebosantes y patios colmados de mercancía, vivía un mercader poco común llamado Samurfi. Mientras los demás acumulaban sus bienes tras muros gruesos y candados pesados, Sa mantenía un patio vacío, despejado como un cuenco, con solo un pequeño tazón de latón en el centro, bruñido por el sol y el tiempo. Durante una temporada de sequía, cuando los comerciantes apretaban sus existencias con puños de miedo y el aire olía a escasez, Sa hizo algo que parecía locura. Se colocó en su patio desnudo, alzó el cuenco sencillo hacia el cielo y dijo con serena autoridad:
este vacío no es carencia, sino el vientre de la abundancia infinita. Ante la mirada atónita de los presentes, el espacio desnudo comenzó a cintilar con una luz no terrenal. Donde otros veían nada, empezaron a condensarse posibilidades como rocío al amanecer. Un mercader que buscaba grano cruzaba el umbral y hallaba la medida exacta manifestándose ante él. Quien necesitaba especias encontraba el preciso puñado apareciendo, plácido, en el humilde cuenco de Sa. La noticia cruzó fronteras, llegaron tratantes de tierras remotas a pedirle la fórmula de su provisión inagotable. Pero Sa había encontrado algo infinitamente más valioso que mercancía sin fin, comprendió que la abundancia fluye con mayor libertad por el recipiente que rehúsa aferrarse a la escasez. Míralo, buscador bendito, la riqueza no se encuentra en lo que apretamos, sino en lo que permitimos que circule a través de nosotros. Cuando Sa dejó de acumular posesiones y comenzó a ordenar que la abundancia se manifestara mediante el vacío, accedió al suministro infinito que impregna toda realidad. Esta es la 27ª llave para comandar la realidad, comprender que la verdadera abundancia requiere espacio para aparecer. Toda riqueza brota del vacío de potencial infinito, esperando solo el mandato adecuado para tomar forma. Práctica. Consigue un cuenco vacío, de barro, madera o metal. No veas hueco, reconoce su gestación de posibilidades. Respira hondo 3 veces y siente el silencio fértil. Declara con certeza apacible: la abundancia divina fluye libremente a mi mandato amoroso. Todo vacío revela su riqueza infinita. Lo que parece ausencia manifiesta su provisión inagotable. No mandes como quien atesora, sino como quien canaliza la abundancia universal. Deja que tu corazón sostenga la misma calma que sostuvo Sa cuando entendió que la verdadera riqueza llega al ordenar al vacío que muestre su naturaleza pródiga. Recuerda, el poder nunca estuvo en poseer cosas, siempre estuvo en comandar a la realidad que revele el suministro infinito que ya late en el sagrado vacío de la posibilidad. Capítulo 28. La imperfección perfecta de la sanadora. En los valles remotos de la antigua Cachemira, donde las mujeres medicina recogían hierbas bajo cumbres colosales, vivía una sanadora singular llamada Brittany Clark. Mientras otros curadores luchaban por eliminar todo signo de dolencia y defecto, Brittany observó algo extraordinario acerca de la imperfección. Al enfocarla con la comprensión correcta, irradiaba un poder sagrado. En plena estación del monzón, llegó una niña con la pierna torcida, caso que muchos habían tratado sin éxito. Brittany intentó lo inédito. En vez de forzar el enderezamiento, colocó sus manos con ternura consciente y dijo: esta imperfección contiene su propio propósito perfecto. Para asombro de todos, la pierna comenzó a brillar con luz interior. Donde otros solo veían deformidad, Brittany percibió la gracia única que ofrecía. La niña aprendió a surcar senderos de montaña con una destreza insólita. Su falla le brindaba equilibrio impecable en laderas traicioneras. En lugar de borrar la irregularidad, Brittany ordenó que revelara su don oculto. Pronto acudieron personas con todo tipo de defectos, buscando su sabiduría. Y Brittany ya había descubierto algo más valioso que la sanación convencional. Entendió que cada aparente imperfección guarda una semilla de propósito divino, esperando solo ser comandada hacia su expresión más alta. Compréndelo, buscador bendito, la belleza verdadera no surge de una perfección impuesta, sino de mandar a las variaciones que muestren su rol sagrado. Cuando Brittany dejó de corregir a la naturaleza y comenzó a ordenar que esas singularidades sirvieran a un propósito mayor, accedió a la sabiduría divina que modela todas las formas. Esta es la 28ª llave para comandar la realidad, comprender que la imperfección contiene propósito perfecto. Todos los defectos albergan dones ocultos, aguardando la dirección adecuada para manifestar su verdadera belleza. Práctica. Coloca tus manos sobre algo, o sobre un aspecto de ti, que consideres defectuoso. No veas falla, reconoce su potencial único. Respira y permite que aflore su mensaje. Declara con amor certero: el propósito divino fluye libre por todas las formas a mi mandato. Cada aparente falla revela ahora su don perfecto. Lo que parece roto manifiesta su rol sagrado. Ordena no como quien arregla, sino como quien revela belleza escondida. Deja que tu toque lleve la misma sabiduría suave que sostuvo Brittany cuando comprendió que la verdadera curación surge al mandar a la imperfección que sirva su más alto propósito.
Recuerda, el poder nunca estuvo en imponer perfección, siempre estuvo en comandar a la realidad que muestre el propósito divino que ya habita en toda aparente falla. Capítulo 29. Los cimientos eternos del constructor. En los valles olvidados de la antigua Petra, donde los acantilados de piedra rosada guardaban secretos de una arquitectura intemporal, vivía un maestro constructor llamado Brandon Hughes. Mientras otros arquitectos ahuecaban la roca para alzar refugios efímeros, Brandon descubrió algo asombroso acerca de la piedra, recordaba el futuro cuando se le hablaba con intención correcta. Una tarde abrasadora, entre quejas de cuadrillas agotadas ante un muro testarudo, Brandon posó la palma sobre la roca tibia y pronunció con autoridad sosegada: no recuerdes lo que eres, sino lo que innumerables generaciones necesitan que llegues a ser. Para asombro de todos, el frente rocoso palpitó con un calor interior. Donde otros veían resistencia, Brandon percibía el potencial dormido de una obra llamada a cobijar e inspirar por milenios. La piedra no solo cedía a las herramientas, parecía colaborar, revelando su forma destinada. A medida que avanzaban, emergió algo prodigioso, pasajes y cámaras que anticipaban necesidades aún inconcebibles. Hornacinas en apariencia caprichosas albergaban con exactitud tecnologías de siglos por venir, pilares en disposición enigmática amortiguaban sismos que no llegarían hasta generaciones futuras. Pronto, constructores de tierras lejanas buscaron comprender su método. Pero Brandon había hallado algo mucho más valioso que mera pericia. Entendió que los materiales portan semillas de servicio eterno cuando se les manda alinearse con el gran tapiz del tiempo. Míralo, buscador bendito, la verdadera creación no surge de imponer diseños transitorios, sino de ordenar a la materia que sirva su propósito eterno. Cuando Brandon dejó de forzar la piedra en patrones del presente y empezó a mandarle que recordara su rol futuro, accedió a la sabiduría intemporal que modela toda forma perdurable. Esta es la 29ª llave para comandar la realidad, comprender que todo material contiene potencial eterno. Cada sustancia guarda dones para el porvenir, aguardando la dirección adecuada para manifestar su servicio intemporal. Práctica. Apoya tus manos sobre piedra o tierra. No sientas su forma presente, escucha su potencia eterna. Declara con certeza reverente: el propósito divino fluye por la materia a mi mandato amoroso. Todos los materiales recuerdan su rol eterno. Lo que parece temporal encarna ahora su servicio intemporal. No mandes como quien construye para hoy, sino como quien funda las plataformas de mañana. Permite que tu toque lleve la misma quietud sabia que sostuvo Brandon al comprender que la creación verdadera nace de ordenar a los materiales que sirvan a todas las generaciones. Recuerda, el poder nunca estuvo en levantar refugios pasajeros, siempre residió en comandar a la realidad que revele el propósito eterno ya latente en el corazón de cada piedra. Capítulo 30. La última enseñanza de la sabia. En las cumbres veladas de la antigua Tíbet, donde vientos de montaña susurraban verdades sagradas, vivía una guardiana de sabiduría llamada Samantha Cruz. Mientras otros maestros multiplicaban rituales complejos y disciplinas rígidas, Samantha descubrió algo decisivo sobre el mandato divino: florece con más fuerza en el corazón que primero aprende a escuchar. En un solsticio de invierno, buscadores deseosos de dominar los secretos de la realidad se reunieron a su lado. Samantha los condujo hacia una laguna cristalina en altura. De pie junto al borde, habló con autoridad dulce: mirad estas aguas y mandadles que os muestren el poder supremo. Uno a uno, los discípulos se acercaron con ímpetu y órdenes tajantes, pero la superficie permaneció inmóvil, devolviendo solo sus rostros frustrados. Cuando todos hubieron fallado, Samantha se arrodilló y susurró: aguas amadas, ¿qué verdad deseáis revelar? El estanque comenzó a resplandecer con luz de otro mundo, ondulando imágenes de posibilidades infinitas. Donde otros imponían voluntad, Samantha descubrió que el verdadero mando nace de rendir primero el oído a la sabiduría que ya circula por todas las cosas. Mientras los buscadores contemplaban maravillados, explicó: no puedes mandar sobre lo que te niegas a comprender. El universo no cede ante la fuerza, responde al corazón que obedece su verdad más honda. Y aquí la clave final: el poder supremo no proviene de la dominación, sino de la alianza divina. Cuando Samantha dejó de querer dominar el cosmos y escuchó la guía ya cantando en su corazón despierto, accedió a la autoridad infinita que erige mundos.
Esta es la 30ª y última llave para comandar la realidad, entender que el verdadero mando exige aprender a obedecer primero. Todo poder fluye del corazón que sabe escuchar antes de hablar. Práctica. Busca un sitio silencioso con agua, o un lago, una fuente, o un cuenco sencillo. No mires su superficie, percibe su hondura sagrada. Declara con humilde certeza: la sabiduría divina fluye libre por mi corazón oyente. Toda verdad se revela a quien obedece primero. Lo que parece externo se manifiesta a través del saber interior. Ordena no como quien controla, sino como quien se asocia con la inteligencia infinita. Deja que tu corazón lleve la misma suavidad de Samantha cuando comprendió que la maestría real surge tras seguir la guía divina ya presente en ti. Recuerda, el poder nunca fue forzar a la realidad a obedecerte, siempre fue despertar a la verdad de que el universo ya vive y respira a través de tu corazón sagrado. Conclusión. En el mismo templo sin edad donde tu travesía comenzó, cuyas paredes cristalinas almacenan memorias de innumerables buscadores, te aguarda una verdad inesperada. Aquí, donde el sabio Justin Hayes desveló el secreto último de la autoridad divina, tu transformación se completa y a la vez renace. Durante décadas, Justin cuidó la geometría sagrada del recinto, puliendo superficies místicas hasta que, un día, al limpiar un espejo en apariencia común, notó algo extraordinario: su reflejo no imitaba sus movimientos, actuaba por sí mismo, ejecutando exactamente aquello que él necesitaba aprender. Intrigado, experimentó. Cuando se acercaba con mandatos forzosos, la imagen permanecía inmóvil; cuando adoptaba disponibilidad silenciosa, el reflejo mostraba verdades profundas sobre la naturaleza real de la existencia. A la postre, Justin comprendió lo esencial: el espejo no enseñaba nada nuevo, despertaba lo que él ya sabía. El cristal le revelaba su potencial infinito, aguardando a ser reclamado mediante el valor de aceptar su auténtica naturaleza. Así ocurre contigo, maestro bendito. Has atravesado 30 portales de sabiduría, cada uno mostrando una faceta distinta de tu autoridad divina innata. Pero la mayor verdad estuvo siempre aquí, en este templo donde el tiempo se dobla ante la conciencia. El universo no obedece porque aprendiste a mandar, celebra porque recordaste quién eres. Cuando hablas con autoridad, la realidad baila no por sumisión, sino por reconocimiento. Te conoce en tu verdad, creador consciente vistiendo, por un rato, forma humana. Práctica. Colócate ante cualquier superficie reflectante. No veas lo que aparece, atiende a lo que despierta en ti. Pronuncia con la plena autoridad de tu divinidad recordada: reclamo el poder que siempre fue mío. La realidad se modela según mi verdad despierta. El universo celebra mientras recuerdo mi autoridad divina. No comandes como quien aprendió una técnica, habla como quien recordó su naturaleza. Deja que tu presencia irradie la misma quietud poderosa que Justin descubrió al entender que el mayor secreto del templo era la valentía de ser, plenamente, quien ya eres. Recuerda, el poder nunca habitó en los mandatos por sí mismos, siempre vibró en el despertar a la verdad de que tú eres la autoridad divina que la realidad aguardaba desde el principio. Bienvenido a casa, maestro. El universo gozosamente atiende cada mandato de tu corazón despierto.